Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña charla que daremos respecto de un tema que puede ser un poco complejo muchas veces el saber de dónde lo podemos abordar, que creo que fue la razón por la que Rafael, que todavía no puede llegar, pero que me imagino que va a llegar, pidió también el tema, cómo lo podríamos abordar, desde dónde, qué podríamos hacer, el tema de la transfiguración, que la verdad es, repito, un tema complejo. Yo les pido mucha apertura de mente. eh, y todo abordaje que vayamos a hacer lo hacemos desde la teología y para que se entienda de que ciertos elementos, como por ejemplo la historicidad del pasaje, no podemos abarcarla en su plenitud porque obviamente no tenemos registro respecto de eso. Por lo tanto, para que se pueda entender desde dónde vamos a estar hablando en esta noche, vamos a estar hablando directamente desde el momento en el que pudo este pasaje haberse escrito y para quiénes se escribió. No podemos hacerlo desde una perspectiva histórico-narrativa porque, les repito, este pasaje, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a escribir en el mejor de los casos en el año 70, es decir, estamos hablando casi 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, cualquier lectura que nosotros hagamos desde la historia es un poco compleja, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos buscar son las verdades teológicas que encierra el pasaje a partir justamente, ¿cierto?, de las comunidades que están oyendo por primera vez. Vale decir y recordar de que este pasaje de la transfiguración se encuentra solo en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, y no corresponde a el Evangelio según San Juan, porque obviamente en este libro o en este Evangelio no está, ya no existe, solo pertenece a la tradición sinóptica. Y tiene algunos matices, si bien Mateo y Marcos coinciden en la forma, se diferencian un poco de Lucas, que va a contarlo desde otra perspectiva también, o va a agregar algunos datos que van a ayudar también a entenderlo de buena forma, o de otra forma, o ampliando la forma en la que podamos leerlo. Es bueno que nosotros siempre recordemos de que cuando leemos un evangelio o un libro, sea cual sea, eh, no podemos ir inmediatamente a buscar las razones históricas detrás del pasaje, o más bien, si el pasaje pertenece a una historia comprobable, ¿ok? Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Sin embargo, este momento debió haber sido especial para los discípulos, ya que fue algo que se terminó recordando, ¿ya? Y es algo que van a incluir ellos en sus evangelios por una razón. También tenemos que recordar de que si tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos y cada contenido que tengan los evangelios responden a una comunidad en particular. Es decir, Marcos solo escribe para la comunidad de Marcos, al igual que Mateo, para su propia comunidad, al igual que Lucas, para su propia comunidad, y al igual que Juan, para su propia comunidad. Por lo tanto, eh, tenemos que tener en cuenta esto para que no pensemos de manera muy homogénea en la forma en la que nosotros tenemos que leer. No sé si me estoy explicando, ¿ya? Porque obviamente las razones que están detrás de los escritos son las razones que responden a las crisis que las comunidades estaban pasando en el primer siglo. ¿Ok? Y que se van a acentuar a partir del año 50 en adelante,
cada vez que nosotros nos vayamos acercando más a finales del siglo primero, más conflictos vamos a tener. Sin embargo, los conflictos se van a acentuar mucho más a partir del año 50 en adelante. Y ya en del 50 en adelante parten parten las cartas, ¿ok? Estamos hablando de que ya habían comunidades que se estaban asentando, ya habían comunidades que estaban teniendo algún tipo de influencia social y religiosa del entorno en el que las comunidades se encuentran. El primer libro escrito, Primera de Tesalonicenses, que se escribe aproximadamente luego del 53. Por lo tanto, estamos, como vuelvo a repetir, hablando de que mientras más tiempo pase, más nos acercamos a finales del primer siglo, más complicaciones van a tener las comunidades. Hacia el siglo, o sea, me habían dicho, después de la muerte y resurrección de Jesús, año 36, 37, por ahí, de ahí en adelante, si bien las comunidades tenían problemas, no tenían tantos problemas, ¿ya? Porque hasta ese tiempo solo podíamos dividir los seguidores de Jesús en dos grupos y uno más marcado que el otro. El primer grupo ya es los judíos creyentes en Jesús y el segundo grupo es de los helenos, es decir, de seguidores de Jesús, pero que son o forman parte de una tradición helena, que no estamos diciendo de que sean gentiles propiamente tales, ¿ya? Sino que son judíos de habla griega que obviamente, ¿cierto?, están acercándose a esta nueva forma de creencia. Todo esto es importante cuando nosotros analizamos un texto, que generalmente no hacemos ese trabajo de estar pensando desde dónde están escribiendo. ¿Ok? Entonces, ya enmarcados en eso, sabiendo desde dónde estamos leyendo y a quiénes estamos leyendo, es que entonces podemos también comenzar un poco a analizar el pasaje en cuestión que nos puede arrojar ciertas, no voy a decir verdades, ¿ya? Pero sí nos puede arrojar realidades contextuales que los evangelistas desean responder a sus comunidades. ¿Me estoy dando a entender? Por favor, díganme si voy bien o voy mal. O según, según Enrique, vamos bien. Gracias, Enrique, por tu dedo. Me imagino que será el dedo del resto también. Y espero que así sea. Gracias, Juanito Hernández. Bien. Bienvenidos, Julio Navarrete, Iracema Mina Buenas y tardes, hola Antonio Mora, Muñoz. bendiciones a todos. Don't worry, Julio. Está bien. Excelente. Gracias por estar. Entonces, luego de eso, nosotros leemos el pasaje, solo que tenemos que saber desde dónde vamos a leer. Si leemos desde Marcos, leemos desde Mateo o leemos desde Lucas. Y yo les voy a proponer dos lecturas, una de Mateo y la otra de Lucas, ya que Marcos es la base, ¿ok? Y Marcos está más cerca de el año 70 y Mateo y Lucas están mucho más cerca a el fin del primer siglo. Estamos hablando del 85, más o menos por ahí. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Ya tenemos muchas más dificultades. La persecución a, no a los cristianos, sino a los seguidores de Jesús es mucho más compleja, ya que el culto al emperador cada vez se hacía eh, algo mucho más fuerte, cada vez se exigía mucho más, ¿ya? Especialmente después, en periodos de Domiciano, esto ya va a ser todavía mucho más feroz. Sin embargo, repito, en Mateo y en Lucas, los conflictos que pudieron haber tenido, entonces son todavía mayores. Entonces, cuando nosotros leemos el momento de la transfiguración, cuando nosotros leemos el momento de la transfiguración,
en Mateo capítulo 17, del verso 1 en adelante, estamos leyendo desde el 85 en adelante. Es decir, estamos leyendo aproximadamente 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender las comunidades para poder saber también desde dónde estamos posicionándonos para poder leer. Y eso también marca un poco la diferencia de cómo es que van a ser esas lecturas. Vamos a leer a Mateo para que ya nos pongamos en contexto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfiguró, para que se pueda entender todavía mucho mejor, en el griego es metamorfosis, ¿ya? Cambió su aspecto, es metamorfos, para que nosotros podamos también leerlo desde ese, no como la palabra transfiguración muchas veces nos suena a algo eh, casi irreal, ¿ya? Sino que aquí está apuntando a un cambio. Y eso es lo relevante. Cuando lo leemos solo como transfiguración, repito, es que entonces lo espectacular tapa lo contextual, ¿ya? Eh, y ese es el gran problema que generalmente también tenemos los cristianos, que leemos desde la espectacularidad, pero no leemos desde la contextualidad, es decir, por el por qué y el para qué es que este pasaje sirve. Entonces volvemos a leer. Y se transfiguró o se cambió delante de ellos o cambió su aspecto delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí o quedarnos aquí. Estemos aquí, no es que estemos aquí Pedro, Jacobo y Juan, ¿ya? Que estemos todos los que estamos aquí. Entonces debe entenderse no, como quedarnos. Es bueno para nosotros quedarnos aquí. ¿Me explico? Para poder entender lo que va a venir después, cambiemos esa palabra, ¿ya? Y, ¿cierto? Utilicemos eso mejor, que nos ayuda a poder entender un poco más, o nos va a ayudar un poco más a entender el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces es bueno para nosotros quedarnos aquí. Si quieres, entonces podemos hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si ustedes se fijan, en el verso 4 y 5 no hay una respuesta de Jesús. Mientras él aún hablaba, una luz lo cubrió y aquí una voz delante de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron miedo, gran temor, miedo. Tuvieron miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie más vieron, sino solamente a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les dijo: Por favor, no les digan nada a nadie respecto de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. Esta visión o este pasaje está enmarcado dentro del contexto también del anuncio de Jesús, ¿cierto? Respecto de su martirio, ¿ok? Que es también parte de lo que nosotros debemos de entender respecto del pasaje. Está enmarcado dentro de eso. Ahora vamos a leer lo que está en Lucas capítulo 9 del 28 en adelante. Y presten atención para que ustedes puedan también ver la diferencia respecto de cómo es que lo presenta Lucas. Aconteció, aquí ya no son 6 días, sino que son 8. En realidad los días en cierto sentido tienen, valga la redundancia, sentido, pero no todo. Ya generalmente se nombran por estar cerca de algún acontecimiento importante en este caso. Pero aquí en Lucas son 8 y no son 6.
pero aquí hay una cuestión de traducción más que cualquier otra cosa. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? Subió al monte, subió a orar, ¿ok? Subió a orar. Y aquí ya tenemos una pequeña diferencia con lo que está escrito en Mateo. Aquí se puntualiza la razón a la que habían subido. Habían subido a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, de Jesús, se hizo otra. Es decir, cambió. Y aquí no está la palabra transfiguración. La palabra transfiguración solo aparece en Marcos y en Mateo, pero no aparece en Lucas, ¿ya? Sin embargo, la descripción de la transfiguración aparece en Lucas, sin decir la palabra, ¿se entiende? O sea, sí cambió, sí hay un cambio, sí hay una metamorfosis, ¿ya? Pero la palabra no se nombra y ya vamos a entender el por qué es que Lucas no hace o no pone la palabra específicamente. Entonces la apariencia de su rostro se hizo de otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí también, al igual que Mateo, también nos dice que hablaron con él, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí se nos da el tenor de la conversación, no como en Mateo, que no se nos da, solamente decía que hablaban, pero no se nos dice y no se nos clarifica qué es lo que hablaban, sino que aquí se nos dice que hablaban y estaba hablando, ¿cierto?, acerca de su partida a Jerusalén y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. En realidad no estaba muy claro Pedro lo que estaba tratando de pedir. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron miedo al entrar en la nube. Y vino una voz desde aquella nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí se nos dice que se callaron, pero no se nos dice que fue Jesús quien se los pidió. O sea, aquí solamente dice que se quedaron calladitos. Se entiende más o menos la diferencia que existe entre ambos, ¿ya? Uno tiene que prestar un poco atención a las diferencias porque las diferencias también nos hablan de las comunidades. Marcos le escribe preferentemente a una comunidad un poco más mixta. Eh, Mateo le escribe a una comunidad más bien judía o judeo creyente, y Lucas le escribe más bien a una comunidad gentil, sin desconocer que también existen otros tipos de acercamientos a Jesús, ¿ya? Pero preferentemente ellos escriben a comunidades que representan a ciertos grupos y no a todos los grupos. Si bien aparentemente en este caso Lucas es un poco más universal para escribir, y ya vamos a entender por qué, eh, las lecturas de ambos, vuelvo a repetir, son distintas. En Mateo no aparece que ellos vayan a subir a orar y en Lucas, ¿cierto? Hasta se nos da el tenor de la conversación, cosa que no está en el otro texto. Hasta aquí, algo que deseen preguntar, algo que deseen decir. Bien, vamos bien entonces. Espero terminar en la hora que corresponde. Voy a tratar de hacerlo. Eh, Bien, entonces, para envolver todo esto, es decir, la forma en la que ellos están escribiendo, tenemos que entender de que la narrativa de los evangelios cumplen una función, ¿ya?
una función teológica y comunitaria. Una función teológica y comunitaria. Teológica en el sentido, ¿cierto?, de que no se nos está narrando una historia eh, en el lenguaje de inglés, ¿cierto? No es una history, no es una historia propiamente tal, sino que es una story, es una narración que tiene un fondo, y este fondo es teológico, es decir, que tenemos que buscar la razón de ser, es decir, interpretar lo que está aquí. Tenemos que interpretarlo. Y esta interpretación está muy de la mano, o debe de ir muy de la mano, de la comunidad a la que se le escribe. Nunca, 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 nunca deben ustedes dejar de lado la realidad comunitaria que está detrás del texto. Que generalmente cuando nosotros interpretamos los textos desde el mundo occidental, lo hacemos desde la particularidad, es decir, desde el individualismo. Pero cada uno de los textos, en estos casos, ¿cierto? En este caso, los evangelios, tienen una función narrativa comunitaria. Es decir, responden a algo que la comunidad necesita y a lo que obviamente, ¿cierto?, desean expresar. Entonces, el relato de la transfiguración no busca principalmente describir un evento, sino interpretar la identidad de Jesús en medio de una comunidad que está en crisis. ¿Ok? Entonces, la idea es justamente buscar esa realidad esa realidad de la comunidad que está en crisis para poder entender el fondo del mensaje en el que nos estamos encontrando. ¿Ya? Eh, la comunidad o las comunidades que transmiten estos relatos viven en un momento, están pasando, vuelvo a repetir, una crisis muy grande, especialmente Marcos. Esto se va a transmitir después para los otros dos, pero están pasando por una crisis. La crisis principal que tienen aquí es la desaparición del templo. La desaparición del templo. De hecho, si ustedes se fijan, este texto, o más bien dicho, este momento de la vida de Jesús no es en el templo, ni siquiera es en una sinagoga, es en un monte, es en un cerro. ¿Ok? Eso ya nos debe de decir algo, eso ya nos debe de hablar algo. Las comunidades, cuando desaparece el templo, es que entonces también su como enlace principal de llegada a Dios era el templo. Pero al desaparecer, obviamente también desaparece el vínculo. Para Marcos es mucho más complicado porque está mucho más cerca del 70. Sin embargo, para las otras comunidades también se va a hacer complicado porque generalmente, y a pesar de todo, también necesitaban un vínculo visible, algo que de alguna manera los pueda a ellos hacer sentir la presencia. ¿Se entiende? Hacer sentir la presencia, pero eso no está. Bueno, de todo esto que estoy diciendo en el documento que después a ustedes les voy a hacer llegar, gran parte de esto que estoy diciendo no está, pero ustedes después lo van a poder leer más ordenadamente en el texto que les voy a dejar. ¿Ok? Entonces, este acontecimiento no es solo político, arquitectónico, sino que este acontecimiento, vuelvo a repetir, no debemos de dejarlo de mirar a partir de lo teológico. Entonces, el lugar de la presencia de Dios ha sido destruido, no existe el templo. El sistema de los sacrificios obviamente tampoco ya existe, ha colapsado. Y la identidad religiosa debe de reconstruirse, debe de reconstruirse, ya que, vuelvo a repetir, la identidad del mundo judío estaba basada también en el templo y los romanos lo destruyen en el 70. De ahí que cobra mucho más importancia el cómo es que nosotros podemos entender o cómo podríamos analizar este texto. ¿Ok? Ya hablamos acerca de cada una de las comunidades tiene algún tipo de dificultad,
o tiene un trasfondo que tenemos que entender. Por ejemplo, Mateo busca mostrar a Jesús cómo es que Jesús rompe con la tradición, ¿ya? Eh, y lleva todo esto a una consumación, ¿ok? Fíjense, Mateo está estructurado como si fuera el libro de el Pentateuco, ¿ok? Está estructurado bajo esa premisa, ¿ya? Como si fuera el Pentateuco. Jesús es Moisés, el Sermón de la Montaña son los 5 libros, ¿cierto? Donde se dan las leyes y todo lo demás. Entonces, está estructurado perdón, hay cinco mensajes principales dentro del libro de Mateo y está estructurado bajo, ¿cierto?, esta premisa del Pentateuco. Y las bienaventuranzas, obviamente, se deben de entender también a, en tenor también, ¿cierto?, de esas bendiciones que Dios da al pueblo. En cambio, Lucas, ya, eh, el centro de Lucas es la historia de la salvación, que no es una salvación que es exclusiva, sino que es una salvación que es universal, es para todas y todos. ¿Ok? Es una salvación que no solo debe de verse desde el particularismo judío, sino que es una salvación extendida a todas y todos dentro del mundo que se conoce. Bien, algunas cosas a las que nosotros debemos de prestarle atención en el relato para poder entenderlo, para poder ver cómo vamos a entender esto. Por ejemplo, y esto es muy importante y muy relevante, ya nos debe decir algo, van a una montaña o a un monte. ¿Qué les recuerda eso? Dígalo en voz alta, no Elías, sin temor. Moisés. Moisés y Sinaí, el Sinaí. Sinaí. Exacto. Hay varios montes dentro de el mundo judío, como el Tabor, ¿cierto? El Sinaí, que pueden de alguna forma, ¿cierto? O podemos encontrar la relación. Eh, la cosa es subir, ¿ya? El tema es el subir a una montaña. ¿A una montaña para qué? En el caso de Moisés, él sube a la montaña a buscar la ley, o desde ahí, ¿cierto? Él baja con la ley. Entonces, la montaña siempre ha sido lugar de revelación, siempre. Y esto no solo en el contexto judío, sino que en el contexto de las religiones comparadas. Muchas religiones también tienen este mismo, de hecho, nuestros mismos pueblos originarios, las montañas eran consideradas como los guardianes. Entonces, obviamente, las montañas siempre tuvieron esta conexión con Dios, el tema de estar en alto, estamos más cerca de la presencia de Dios. De ahí que los mesopotámicos, los babilonios, ¿cierto?, construían estos sigurat para poder estar más cerca de, de, de Dios, al igual como dice aquí en el mundo islámico Johnny, también, ¿cierto? Recuerda ahí a Mahoma, que también está conectado con alguna montaña. Entonces, la montaña siempre ha sido un espacio de revelación. Es en donde nos podemos encontrar con Dios, ¿ya? Donde nos podemos encontrar con Dios. El, en el lenguaje de la palabra de transfiguración o transformación o cambio, también pertenece al lenguaje apocalíptico, ¿ok? Pertenece al lenguaje apocalíptico. Y cuando hablamos del lenguaje apocalíptico, estamos hablando de esta literatura de esperanza o basada en la esperanza que va a producir un cambio. Lo mal que vivimos ahora, ¿cierto? Va a ser diferente a lo bueno que vamos a vivir mañana. Siempre está la esperanza de que el mañana va a ser mejor.
Apocalipsis no significa destrucción, ni maldad, ni nada de eso, sino que significa esperanza, ¿ya? Y pertenece a este lenguaje. Entonces, la transfiguración o la transformación de la que estamos hablando dentro de este pasaje, ¿cierto? Está basado en esta literatura apocalíptica en donde la transfiguración, ¿cierto? Nos muestra este cambio. En el caso del pasaje, es que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ok? Todo esto nos habla acerca de una transformación. Eh, la palabra metamorfosis no describe un cambio físico en sentido moderno, sino una manifestación visible de una realidad que todavía es mucho más profunda, ¿ok? No solo debemos de mirarlo superficialmente, sino que tiene todavía algo mucho más profundo. Los textos del Antiguo Testamento vamos a encontrar varias partes en donde esto se da, pero especialmente hay un momento en la vida de Moisés en donde él va a hablar con Dios y el texto en Éxodo 34, 29 en adelante nos dice que el rostro de Moisés cambió, ¿ya? Entonces, esto no es desconocido para el mundo judío, ¿ok? No, lo que están leyendo no es desconocido para el mundo judío. Nuestro gran problema, y lo hemos hablado en muchas clases, es que nosotros todo lo vemos desde el mundo occidental. Todo lo vemos desde el mundo occidental. Por lo tanto, el simbolismo que los textos tienen lo hemos perdido. Entonces, aceptamos todo de manera literal y cuando aceptamos todo de manera literal, le perdemos el simbolismo y la riqueza simbólica que el texto tiene. Y esa riqueza simbólica, para ellos es todavía mucho más plausible que para nosotros, mucho más tangible para ellos que lo que es para nosotros. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en nuestro lenguaje romántico, cuando decimos sentí mariposas en el estómago cuando veo a la mujer que me agrada, que me gusta, o al hombre que me agrada, que me gusta, estamos hablando no que tengas mariposas en el estómago, sino que algo sentí por dentro que se me movieron las entrañas. Pero ese lenguaje poético nosotros lo podemos entender, pero en el mundo oriental sería bastante complejo, sería bastante distinto. Sin embargo, lo simbólico de ello nosotros lo transportamos literalmente a nuestras vidas, o a la vida de la iglesia, o al contexto social en el que nosotros podamos estar viendo. Lo que significa que cambiamos demasiado esa realidad. La palabra luz en el lenguaje eh, teológico bíblico siempre, siempre, siempre tiene que conectarse con justicia. Y por lo tanto, las tinieblas es lo injusto, o aquello que está en oscuridad es lo injusto, y todo lo que está en luz es justicia. Cuando se resplandece el rostro de Jesús, entonces nos está hablando de qué. Están conmigo, ¿no? Un, dos, tres. Sí, es que no quería dejar que hablara otro, no solamente nosotros. Por supuesto, estoy hablando de justicia. Y cuando se nos habla del rostro, de que Jesús cambia su rostro y se ilumina su rostro, entonces, ¿de qué nos estaría hablando? Tu divinidad. ¿De su divinidad solamente? De las dos cosas, de su humanidad y divinidad, como la humanidad es la parte periférica, pero muestra lo profundo que es su divinidad. Todo junto. Pero tiene raíces en la justicia manifestada por Jesús en su momento. ¿Se entiende? Nuestro problema, vuelvo a repetir, es que, y yo espero, bueno, yo sé que hay varios aquí que de alguna forma todavía no han entendido algunas clases conmigo, eh, pero para ponernos en contexto, el sentido de todo aquello que generalmente nosotros, vuelvo a repetir, la espectacularidad, tenemos que
trabajarla desde la contextualidad. Si bien los textos nos están hablando del, no de la divinidad, sino del acercamiento de Jesús con la divinidad. ¿Se entiende? Porque Jesús todavía está vivo. ¿Me explico? Jesús todavía está vivo, Jesús todavía está con sus discípulos, todavía está con su gente. Entonces tenemos que entenderlo en este acercamiento, pero este acercamiento va justamente relacionado con la forma en la que Jesús resuelve el asunto de justicia. Todavía estamos en la montaña, pero ahora vamos a dar cuenta un poco de estas otras cosas que están detrás. Pero me estoy dando a entender. Porque fíjense, si solo hablamos de la divinidad, es que entonces Pedro, Juan y Jacobo prácticamente no entendieron nada. Sin embargo, son partes del texto. Cuando tenemos la presencia de Jacobo, de Juan y de Pedro, tenemos que tener en cuenta, fíjense bien, y esto que no se los olvide, perdón, eh, Juan, Jacobo y Pedro son los representantes de la comunidad. Entonces, cuando leemos estos tres nombres, tenemos que entender a la comunidad. ¿Ok? Aquí Elías nos dice la dignificación del hombre y es en parte justamente, ¿cierto? El cómo es que se van a proponer varios de los temas aquí. Juanito Hernández. Eh, puede decirse, o lo estoy entendiendo así, que en esa transformación lo que están viendo sus discípulos es la consumación de la justicia divina en Jesús, Sí, y o de repito, la, ya, o de la dígame. justicia que en todos los sentidos estaba en Jesús. Ajá. Y como les digo, ahora ya lo vamos a comenzar a entender un poquitito más. Yo tengo Tenemos, una pregunta. dígame, querido mártir con fiebre. Compartirles algo. Como usted dijo que lo espectacular tapa lo contextual. Entonces eso vino a mi memoria que nosotros tenemos en nuestro país, hay una tradición que cada 5 de agosto se hace una bajada de Jesús en una máquina, un motor, una imagen que está enfrente de la catedral, ahí la han puesto. Y entonces eso le llaman ellos transfiguración. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esa tradición con la verdadera transfiguración? ¿Y en qué beneficia los cambios estructurales? Voy a tratar de responder a esa pregunta, aunque obviamente por desconocer un poco la realidad de ustedes sería bastante complejo, pero voy a tratar de responderlo desde de lo que estamos hablando ahora. Bienvenido, Alexis. Gracias por Quizá estar con nosotros. algunos Dígame, Martín, elementos. perdón. Algunos elementos podrían ser que tenemos años, pero años de estar viendo ese evento espectacular, pero hasta ahora no he visto cambios, no he visto transformaciones, no he visto la transfiguración del pueblo. Sigue siendo solamente una tradición que no ayuda en nada a la evolución del ser humano, perdón. Bueno, dicho de esa forma, hemos leído cuántas veces la transfiguración en los textos evangélicos y cuántas de esa transformación ha pasado a la iglesia. ¿Será que no entendemos completamente la narrativa que está detrás? ¿O que, en cierto sentido, la cantidad de años que tenemos escuchando las mismas interpretaciones han, en cierto modo, nublado la realidad contextual que presenta el texto? Tenemos, fíjense en todas las imágenes, piensen en esta narración en un cuadro. Este cuadro tiene personajes. Personajes son Jesús, Juan, Jacobo, Pedro, Moisés y
Elías, tiene un lugar de suceso, que es en un cerro, en un monte, en un lugar alto. ¿Ok? Tenemos también que, según Lucas, se da en un momento de oración, en un momento en quizás litúrgico, en un momento en donde ellos, su pensamiento está de alguna forma relacionado con la presencia de Dios, ¿ok? Esta presencia que se da en la oración. Tenemos todos estos símbolos. Si los símbolos los tratamos de manera particular, entonces no lo vamos a entender. Pero si lo entendemos en el conjunto de donde está expuesto, es que entonces vamos a irlo relacionando. Ya tenemos la montaña y que entendemos que la montaña, ¿cierto?, es el lugar de presencia de Dios. ¿Sí? Tenemos a Jesús y el momento en donde su rostro se alumbra y se nos habla acerca de luz, entonces estamos hablando acerca de la justicia que de alguna forma se revela a través de Jesús también. Tenemos a Mateos, perdón, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que representan a la comunidad. Estamos hablando de la comunidad de Marcos, de Mateo o de Lucas, pero representan a su comunidad. No son personajes individuales, sino que son tres personajes que representan a la comunidad desde donde se nos está hablando. Ahora, fíjense, ustedes tienen la respuesta para esto. ¿Quiénes son, en este caso, de manera simbólica, Moisés y Elías? Moisés en la ley y Elías los profetas. Exacto. Es Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas. Y ya entonces el cuadro se nos comienza a armar. Ya el cuadro se nos comienza a armar. Tenemos la presencia de la comunidad. Pedro, Juan y Jacobo. Tenemos la presencia de Jesús en medio de esa comunidad. Esta comunidad está en presencia de Dios porque está en el alto. Llegan y bajan la presencia de Moisés y la presencia de Elías. Vamos a decirlo de otra forma. Bajan la presencia de la ley y la presencia de los profetas a conversar con Jesús. ¿Sí? En esta conversación que van a tener especialmente en Lucas, se nos habla acerca de este viaje que va a hacer Jesús a Jerusalén. Este viaje, ¿qué representaría en la historia del pueblo judío? El que Jesús se la juega toda su vida por el mensaje que trae. Pero, ¿qué representaría este viaje? Desde donde están, desde el monte hasta Jerusalén. ¿Qué representaría en la historia del pueblo judío? ¿Qué representaría ese viaje? El desierto, el El desierto, peregrinaje. ¿ya? Pero ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre de libro. El Éxodo. El El éxodo. Éxodo, El exacto. éxodo. Gracias, Antonio Cubillos. El Éxodo. El Éxodo. ¿Me están siguiendo en el cuadro completo? ¿Cómo que se va ahora afinando este cuadro? Poco a poco se va afinando el cuadro para poder entenderlo. De hecho, el martirio de Jesús va a venir a ser como lo culmine, después de todos estos relatos, va a ser lo culmine. En el Éxodo, la gloria que van a alcanzar es poder llegar a la tierra prometida. ¿Sí? En el caso de Jesús, sin cruz, no existe glorificación. Sin cruz no existe glorificación. Y este trayecto que está en medio, desde el momento de la montaña y de la oración y de todo lo demás, existe este éxodo de Jesús en el donde Jesús también va a ser probado, donde Jesús también, ¿cierto?, va a ser golpeado y todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto?, todo el sufrimiento que va a tener, sin embargo, va a poder obtener la glorificación luego de eso. Por eso es que no debemos de descuidar
que cuando estamos hablando de este pasaje, estamos hablando de que Jesús todavía está en vida, ¿ok? Y de que Jesús obviamente todavía está con sus discípulos, todavía no ha pasado por la glorificación, todavía no ha pasado, ni siquiera su divinidad está expuesta aquí, porque su divinidad va a estar expuesta luego de la resurrección. ¿Se entiende? Por lo tanto, la comunidad, que son Pedro, Juan y Jacobo, están observando, la comunidad está observando todo esto. Pero la comunidad se hace la pregunta, se hace la pregunta, en el caso de Mateo especialmente, pero se hace la pregunta, ¿a quién debemos de seguir? ¿Y qué es lo que debemos de escuchar? ¿Me explico? La comunidad se está haciendo la pregunta. Entonces, baja una voz sonora desde en medio de una nube y dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. A él, oigan. No es que dejemos de lado la ley y los profetas. No es que dejemos de lado la ley y los profetas, sino que la ley y los profetas tienen su culminación en la vida de Jesús. ¿Se entiende? La única forma que tenemos de entender la ley y los profetas es por medio de la vida de Jesús. Lo que significa que de aquí en adelante, si bien debemos de prestar atención a la ley y los profetas, nuestro verdadero, uh, nuestra verdadera meta es escuchar a Jesús. ¿Se entiende? A él tenemos que oír, no a Moisés y no a los profetas. Y cuando hablamos de oír, no solo hablamos de oír físicamente, sino que de entender de que en la vida de Jesús vamos a encontrar la respuesta a este caminar histórico del pueblo de Israel. Y de cómo es que en la vida de Jesús la comunidad debe de verse y debe de atenderse a partir de la vida de Jesús y de la presencia de Jesús en medio de ellos. Por eso, cuando llega el momento, abren los ojos y el único que está presente es Jesús. Y lo recalcan todos los evangelios. El único que está presente es Jesús. Han desaparecido Elías y han desaparecido Moisés. Es decir, desaparece la ley y desaparecen los profetas porque Jesús es el resumen de la ley y los profetas. Y la única forma de entenderlo, es oyéndolo. Y aquí tenemos un problema. Y este es el problema de la comunidad de ese siglo, pero también es la problemática de nuestro siglo y de nuestro tiempo. Y es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Es la pregunta que debería, de alguna manera, darnos vuelta en la cabeza. ¿Cuál es esa pregunta? Al que me lo diga, le doy un regalo. Hilda, pues, oh. Ok, ustedes saben que yo les mando un libro, así que saben que es un libro de un muy buen autor contemporáneo, eh, Thomas Wright, creo que es el nombre, muy, muy buen escritor, y les voy a enviar un libro de él. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedes Repite la volver a pregunta. hacer la pregunta? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Voy a volver a hacer la pregunta de la pregunta que ustedes tienen que responder. Si estamos viendo todo este cuadro, en donde Jesús justamente, ¿cierto? Es Jesús es el representante ahora y la culminación de la ley y los profetas, y Jesús es el resumen de ella a través de su vida,
¿ya? Y vemos todo este cuadro, el cuadro de lo que está, de lo que ha acontecido en la comunidad y de lo que está pasando en la comunidad. ¿Cuál es la complicación? ¿Cuál es lo complicado de entender este pasaje hoy? ¿Cuál sería la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros respecto de este pasaje? La Que respuesta, sí, dígame Alexis, creo que es, ¿no? no, yo, Ah, Elías. Elías. Bueno, Justamente quizás, Elías. Podría. claro, Pero Elías es parte bueno, es parte del cuadro, si no, está haciendo trampas. bueno, Yo quizás no tengo cuadro. me imagino yo que la pregunta es la que comenzamos. ¿Qué significa realmente entonces la transfiguración? ¿Qué es lo que simboliza? Quizás que sería una buena pregunta después de analizar el cuadro en sí y haciendo el comparativo quizás con el pueblo de Israel o con Moisés en el monte Sinaí, qué es lo que significa realmente entonces o lo que simboliza eh, la transfiguración. Y me imagino, ¿cierto?, que tiene que ver con este cambio. Transfiguración es cambio, y este cambio, ¿cierto?, desde la ley y los profetas a la figura de Cristo, tomando, ¿cierto?, quizás todo el recuento final de todo lo que era la ley y los profetas en su persona. Me imagino que quizás esa puede ser una buena pregunta. Por lo menos esa pregunta me haría yo. Ok, gracias Elías, Enrique, y después Juanito Hernández. Yo plantearía, ¿quién es este Jesús que recién lo Soy vi yo. transfigurado y ahora lo veo normal a como lo he visto todo el resto del tiempo? ¿Fue real lo que acabo de experimentar como comunidad con los otros dos? Gracias Enrique. Juanito Yo Hernández. diría, yo diría, ¿me Eh, escucha? sí, el Alexis, dale. Dale. Yo diría que la pregunta que debemos de hacernos en ese momento sería, ¿a quién debemos escuchar entonces ahora? ¿A Elías, a Moisés o a Jesús? Muchas gracias, Alexis. Después me das tu correo electrónico o te envío te envío mi teléfono para que la pregunta que debemos hacernos es ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién Es, estamos escuchando? Porque la voz dijo exacto. Y cuando a usted él, dijo eso, oye, dígame, cuando usted Alexis. dijo eso, disculpe que lo interrumpa, eh, yo lo traje al tiempo actual y pensé en todos los predicadores de la época, de ahora mismo, ¿verdad? Y lo que se hacen llamar profeta y todo eso. Y dije, wow, pero hay muchos que tienen un mensaje divorciado al de Jesús, aunque el de Elías no era divorciado, era de Jesús, pero hice como una comparativa y dije, realmente el que hay que escuchar es a Jesús. Bien, voy a tratar de explicar un poquitito más esto. Juanito Hernández, ¿usted quería decir algo? Iba en el mismo sentido que dijo el hermano. Eso era. Ok, muchas gracias, Juanito Hernández. Am, porque vuelvo, por eso yo decía, ¿cierto? Tenemos a la comunidad, tenemos a Jesús, tenemos a Elías, tenemos a los profetas, y esta voz que dice, este es mi hijo amado, en él me complazco, a él escuchen. No es dejar de lado la ley y los profetas, sino que Jesús es la interpretación encarnada de la ley y de los profetas. ¿Cuál es el único problema de la pregunta? ¿Cuál es el problema que tenemos con esta pregunta? El problema que tenemos con esta pregunta de a quién debemos escuchar, y la respuesta debería ser obvia, tenemos que escuchar a Cristo, pero no es tan obvia la respuesta, porque escuchamos a Jesús o escuchamos la interpretación que tenemos de Jesús. ¿Qué es lo que Pastor, quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Perdón, Antonio, dígame. eh, yo lo que de todo esto tendría la siguiente pregunta. Debemos escuchar a Jesús, pero ¿cómo debemos escucharlo? O sea que, porque si vemos, él dice
que Él no vino a abolir ni la ley ni los profetas, sino que vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Y qué nos queda a nosotros? Tenemos que quedarnos con que Jesús hizo la obra, cumplió la ley y los profetas, ¿y qué nos queda a nosotros? O sea, que ¿cómo escucharlo? O sea, que Jesús, tengo que yo seguir cumpliendo la ley y los profetas. ¿Cómo lo puedo hacer si ni siquiera el pueblo judío ni ellos pudieron cumplirla? Muchas ¿Será gracias, una Antonio. pregunta? Voy a tratar de responder. Y digo tratar porque generalmente uno en esto siempre tiene que tratar y no asegurar. ¿Ok? Porque la mayor cantidad de respuestas ustedes la pueden buscar ustedes mismos y pueden ayudarse a buscarla. Porque tienen todas las imágenes, ya tienen armado el rompecabezas. Ya tienen armado el rompecabezas, solo tenemos que tratar de ir ajustando ciertas piezas. Y hay una pieza que nos está faltando. ¿Qué es lo que desea hacer Pedro? Unas Quedarse casitas, ahí en el lugar, quedarse con Quedarse todo. en ese lugar, establecerse. establecerse. Establecerse, quedarse ahí y hacer una enramada. ¿Qué significaría eso Acomodarse, en términos actuales? acomodarse. Acomodarse. Y eso tiene una palabra que generalmente la hemos usado mucho nosotros en los cursos. Zona de confort. La zona de confort. ¿Pero cómo se llama esa zona de confort? Díganlo, díganlo. Iglesia, Tienen El Privilegio. templo, iglesia, el la templo, pero iglesia, habitación. tienen templo, todavía mucho más grande. Díganlo, hay algo más. comodidad. Institucionalizar el momento. Ah, Ajá. ¿Se entiende? Quedémonos Sí. aquí, o sea, aquí estamos cómodos, aquí estamos bien, estamos nosotros, tenemos a Moisés, tenemos a Elías, hagamos un fueguito, no sé, un cabrito aparecerá por ahí para comérselo, lo sacrificamos primero, tenemos la pero ley, los profetas. tenemos, claro, tenemos la ley y los profetas, quedémonos aquí, tranquilitos, o sea, ¿qué vamos a seguir? ¿Para qué más? ¿Me voy dando a entender? Más o menos puede lograr entender lo que estoy diciendo. Pedro es que este representante de la comunidad tenía la posibilidad de establecerse e institucionalizarse, Mhm. ¿sí? La comunidad, de hecho, después del 50 en adelante, después del Concilio de Jerusalén en adelante, la tendencia va a ser institucionalizarse. La institucionalización en sí no es mala. Lo que es malo es institucionalizar las palabras de Jesús. ¿Me explico? Volver a transformar las palabras de Jesús en Moisés y en Elías, sin, sin aplicarlos a la encarnación histórica de Jesús. Lo que significa que la acción de Jesús queda de lado por el dogmatismo con el que institucionalizamos la vida de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos, ¿a quién escuchamos? ¿Al pastor? ¿A nuestra institución eclesial? ¿Los dogmas que hemos aprendido? ¿O escuchamos a Jesús? ¿Se El entiende? traductor de la Biblia, el traductor de la Biblia, el comentarista de la Biblia, a Scofield, cualquiera de esos escuchamos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos escuchando? O estoy inclusive yo escuchándome desde mi interior, desde mi ego, escuchando lo que yo creo y pienso de Jesús. Dígame, Enrique, tu micrófono está cerrado. Tu micrófono. Y mi pregunta sería, ¿y a qué Jesús estoy escuchando? Porque al flaquito de allá arriba, al revolucionario que me muestran a través de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también tengo una visión que es distinto a mi Jesús que el tuyo. O el glorificado, siempre glorificado, pero no encarnado. Debemos escuchar a Jesús que nos propuso el reino. Ajá.
todo nuestro El Señor, problema, dígame, Martín. ajá, el Señor dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí se encuentra en Mateo. Vuelvo a decir, nuestro gran problema ha sido la institucionalización del mensaje de Jesús, lo que significa que el mensaje de Jesús en ciertos círculos, especialmente en círculos conservadores y a veces hasta fundamentalistas, el discurso de Jesús se ha domesticado. Generalmente termina sirviendo a mi forma de verlo, a la percepción que yo puedo tener, o a la percepción que de alguna forma la misma institución me ha hecho ver. Fíjense, y esta es una cuestión muy eh, objetiva, evidente. Ni siquiera tenemos que pensar mucho. Hoy, en el siglo XXI, abril del 2026, ¿cuántos Mayo. cristianismos tenemos? Ni siquiera tenemos una idea de cuántos hay. El problema es que cada uno de ellos dice que sigue las palabras de Jesús. ¿O estoy muy perdido con lo que digo? Yo estoy recordando a un cantante guatemalteco, Arjona, que hay más religión, dijo que hay más religiones que niños felices, cantaba en una canción. Sí, sí, nuestro hermano Arjona. Ujú. O sea, bueno, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el tema del profetismo y de las canciones también? Cómo es que las canciones, cómo es que Dios a veces también nos habla por otros caminos, por otros lados. Eh, el mismo José Luis Perales, cuando canta de los niños. O Ajá. sea, que hagan al mundo escuchar. Ujú. Que escuchamos en realidad esas voces marginales del mundo. ¿O es que siempre generalmente terminamos escuchando la voz institucional de la iglesia? Y ese es nuestro gran problema. La transfiguración, y aquí sí coincido con Elías, justamente, cómo entender la transfiguración a partir de ese cambio, esa metamorfosis que debería existir dentro de la iglesia, al igual que la metamorfosis experimentada por Jesús delante de sus discípulos, que le hace ver que la justicia experimentada por esa comunidad entonces nos muestra el verdadero rostro de Jesús y por medio de él el rostro de Dios. ¿Se entiende? Ujú. Este momento, este momento lo divinizamos a tal punto que no tiene ni una conexión con la realidad sociopolítica y religiosa de las comunidades de aquel tiempo y de nuestras propias comunidades. ¿A qué Jesús estamos escuchando? ¿Al Jesús del catolicismo, del anglicanismo, del bautismo, del pentecostalismo o toda esa gama enorme de creencias cristianas que tenemos? Del sionismo, ¿Perdón? dijo, el Jesús del sionismo. ¿A quién escuchamos? De hecho, a Jesús se le ha pintado de tantas formas, pero el problema está, y fíjense, lo voy a exponer así, esto no está en los apuntes que los voy a entregar después a ustedes, pero um, lo voy a decir de esta forma, puede sonar muy feo, pero la iglesia se apoderó de Jesús, y no Jesús de la iglesia. A Jesús lo hemos pintado homofóbico, machista,
sionista, como dice Juan Hernández, lo hemos pintado dogmático, exclusivista, individualista, ¿sí? Lo hemos pintado de tantas formas que la verdadera imagen de Jesús se ha distorsionado a través de eso. Fíjense, Lucas no usa la palabra transfiguración por una razón muy particular. Después les voy a entregar a ustedes dos ensayos. Uno del que estoy hablando ahora y un ensayo especialmente de Lucas. Lucas no agrega la palabra transfiguración por una razón muy particular, porque esta escena no solo existe en el cristianismo, también sí existe en el mundo greco-romano. La transfiguración no solo pertenece a la cosmovisión cristiana, sino que pertenece a muchas cosmovisiones. Sin embargo, lo que hace Lucas es tratar de diferenciar justamente esas cosmovisiones que de alguna forma simplemente se terminan volviendo míticas por una transformación que termina siendo la encarnación histórica de Dios en el mundo. Los mitos de otros movimientos religiosos, sin ningunearlos, sin decirlos que son falsos, ni nada que se le parezca, sino que de alguna manera esos mitos están desconectados de la realidad histórica desde donde se comparten. Sin embargo, en Jesús, esa encarnación mítica está presente y es real en la historia de la sociedad en la que se está narrando y se está contando. ¿Me explico? Entonces, para evitar esa desigualdad, que digan, pero si también nosotros tenemos lo mismo, nos pasa a nosotros, dirían, ¿cierto?, lo de la comunidad cercana a Lucas. No, pues, Lucas le dice, no, no, no es igual. Ni siquiera se acercan. Porque esa realidad mítica de la que ustedes hablan simplemente o se queda en el Olimpo o se queda en algún otro lugar. Sin embargo, en Jesús, no. En Jesús existe una realidad concreta y la va a decir de alguna forma Juan en el primer capítulo que aquel verbo se hizo carne. La encarnación es el culmine de una ley que no se ve, pero se siente, de una profecía que va a declarar y que de alguna forma va a criticar el momento. Sin embargo, en Jesús, la ley se va a ver a través de cómo es que Él actúa dentro del momento en el que está, dignificando, dignificando a las personas con las que Él se topó y a las comunidades y a la sociedad con la que Él se encontró, dignificando a aquellos que estuvieron más marginados, levantando la vista, como por ejemplo de la mujer encorvada, igualando aquello que en el mundo religioso no era igual. Lo despreciado del mundo, en la sociedad judía, todo aquello que no era perfecto era desechable, pero en Jesús no. En Jesús lo imperfecto tiene cabida la misericordia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Vamos bien? Entonces, la transfiguración va mucho más allá de solo un relato mítico que pudiéramos nosotros interpretar solo desde un lenguaje divino
sobrenatural, sino que tenemos que aprender a leer los símbolos que están detrás de esto para poder captar la esencia de un mensaje que por años también ha sido domesticado y en el que terminamos solo viendo lo espectacular, pero no aquello que deberíamos haber visto. ¿Cuántas de nuestras iglesias, cuántas de nuestras comunidades, nuestras corporaciones, dentro de nuestras mismas iglesias, dentro de nuestras mismas comunidades de fe, a quién estamos oyendo? Fíjense, en el Salmo, en Isaías 53, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el caso de Isaías, el brazo de Jehová se ha manifestado justamente en aquellos que han sido quebrantados por el exilio y han sido dejados de lado, e inclusive han sido desfigurados sus rostros porque el exilio marca. Y entonces el pasaje tiene todavía mucho más que decirnos. Preguntas, consultas, por favor, hablen ahora y callen, o callen para siempre. Hablen, por favor, les escucho. Pastor, Dígame, Antonio. también lo que pasa también en la iglesia el día de hoy no es solamente si estamos, a quién estamos escuchando, sino que a quién estamos dejando hablar en las iglesias, ¿ya? Estamos dejando hablar a quién, a la política del momento, ¿ya? No sé, tal vez al teólogo más popular en las redes. Estamos dejando hablar, no sé, a la noticia del último momento, o, o qué, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque de repente dejamos hablar, y falta, no sé si nos falta discernimiento para saber a quién dejar hablar y tener discernimiento para saber qué escuchar. Es una muy buena pregunta. ¿A quién estamos dejando hablar? Es que, es que el problema, mi querido Antonio, es que justamente al institucionalizar y al dogmatizar a Jesús, es que entonces el dogma y la institución le ganan inclusive al sentido común. Y creemos que vamos a dejar hablar a alguien que va a hablarnos en nombre de Jesús, pero lo más probable es que nos hable en nombre de él o de la institución o del organismo el que él pueda estar representando. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo determinamos eso? Y bueno, ya de alguna forma lo decían ustedes, más ustedes busquen el reino y su justicia y todo el resto va a ser por añadido. Si alguien les habla de un reino distinto al que habló Jesús, no lo dejen hablar. Si ese reino del que nos está hablando no habla respecto de la justicia, y no estoy hablando de esa justicia con Dios, que Dios nos va, no, estoy hablando de la justicia representada en la vida de Jesús. Esa justicia que estuvo al lado de las mujeres, que estuvo al lado de los niños, estuvo al lado de los desamparados, estuvo al lado de los paralíticos, estuvo al lado de todos aquellos que de alguna forma la sociedad, la religión y la política habían dejado de lado. La justicia no es solo volverse a Dios, sino también volverse al otro. Como dice una de las cartas de Juan, y no de Juanito Hernández, sino una de las cartas de Juan dice, ¿cómo digo yo amar a Dios a quien no he visto sin amar a mi hermano, a quien sí he visto? Juanito Hernández, por favor, dígame. Hay una gran dificultad, o mejor, tiene una situación muy problemática y que se ha hecho mucha violencia al mismo texto bíblico y también se ha hecho mucha violencia a la misma persona de Jesús. Y eso estoy hablando en el mundo que se hace llamar creyente, cristianos. Por ejemplo, al príncipe de paz ahora se le presenta preferiblemente y mayoritariamente, me temo yo, como el guerrero. Y el guerrero en el sentido militar, el que va
a qué, a vengarse de medio mundo y de todos los que no creemos como que predicador que lleva el mensaje, ¿no? Y el que no está en favor de determinado imperio, determinado proyecto político, a esos va a someter. Es decir, eso es lo que nos están vendiendo en la actualidad. Entonces, se ha violentado tremendamente a la misma persona de Jesús, solamente. Gracias, Juanito Hernández. ¿Qué dice el texto? De los valientes es el reino, pero ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Los violentos decía, pero también es una traducción que he revisado. Sí, pero cuando habla de violencia, ¿quién lo arrebata? O sea, los violentos en realidad terminan acabando con el reino. Los violentos, los que hacen violencia, los que de alguna, ahí lo que dice Juanito Hernández, los que violentan el texto. Lo peor, lo peor, decía mi abuela, que siempre se terminan creyendo más las mentiras que las verdades. ¿Cómo distinguimos una verdad de una mentira? Otro dicho decía por ahí, es más fácil engañar que decirle a alguien que ha sido engañado. Es más fácil engañar a alguien que decirle a ese alguien que ha sido engañado. ¿Cómo le decimos a la iglesia hoy día? ¿Cómo le hablamos a la iglesia hoy día? Nuestro problema con todo esto, por ejemplo, lo que decía Juanito, hacemos a Cristo que va a venir y va a descabezar, ¿cierto? Va a sacar una espada y va a correr cuchillos y las cabezas van a rodar por todos lados, por lo que dice el libro de Apocalipsis, sin ni siquiera entender el lenguaje apocalíptico y sin ni siquiera entender el momento sociopolítico por el cual esa comunidad está pasando y a la que debemos de alguna forma de prestar la atención para entender el texto. ¿Cómo violentamos el texto? Y todos de alguna forma lo hemos hecho. Yo se los he dicho muchísimas veces. Cuando al principio de mi incursión en el mundo cristiano, yo violenté tanto el texto que no solamente violenté el texto, sino que también violenté a la gente que me escuchaba, a quienes traté mal, a quienes traté de pecadores y a quienes muchas veces mandé al infierno. Porque es el mensaje que yo siempre escuché, porque es el mensaje que yo siempre oí sin siquiera yo darme la posibilidad y la oportunidad de poder ir un poquitito más lejos del texto. ¿A qué Jesús estamos escuchando? ¿A qué Jesús nuestra comunidad está escuchando? Y como nos decía Antonio, ¿y a quién dejamos hablar para poder escuchar? ¿Alguien más quiere decir algo? Ya estamos terminando. Por favor. Quienes no me tengan para que puedan tener los apuntes que yo les voy a dejar, aquí les voy a dejar mi teléfono en el chat para que después me escriban. Marcos, Dígame, ¿el libro es físico o es virtual? el libro es virtual, pues amigo, no puede enviarlo sería, pero carísimo. Ok, no, está bien, está bien. Yo lo voy a enviar, yo lo voy a enviar mi correo a través Ahí de... les dejé mi número de WhatsApp para que después me escriban y después les voy a hacer a llegar los apuntes de la clase. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien quisiera decir? Enrique, Realmente nos hiciste ver una visión, a mí por lo menos, una visión sobre la transfiguración muy profunda, eh, muy completa como nunca lo había escuchado, a pesar de que he metido en tantos cursos y tantas cuestiones dentro, tanto en lo interreligioso como en lo ecuménico y en mi propia Iglesia Católica. Realmente te agradezco muchísimo esta visión completa de hoy,
realmente me hace pensar que la transfiguración llega a ser casi como el centro de los evangelios para poder explicarlo, para poderlo explicar yo también. Gracias. Gracias, Enrique. De hecho, uno de los autores que leí también decía justamente, si uno se pone a pensar, la transfiguración es como ese momento teológico que deberíamos de entender, pero que a veces justamente nos cuesta. Sergio, por favor, dígame. Bueno, la transfiguración también tiene relación con la transformación. Entonces, estaba pensando, después de tu exposición, eh, es transformar, ¿cierto?, del antiguo pacto al nuevo pacto. También podría interpretarse de esa forma. Así es. De Eso. hecho, justamente tenemos aquí en esta visión Elías, Moisés, que forman parte de lo antiguo. Y la novedad es Jesús. Al abrir los ojos, los discípulos se encuentran con esta novedad. Y esta novedad se quedó sola. Esta novedad se quedó sola. Pero esta novedad es la representación de los otros dos sin negar a los otros dos. Porque no hay que negar a los otros dos. Existen, están. Y están presentes dentro de la vida del pueblo. Sin embargo, tienen que pasar por el lienzo de la vida de Jesús para poder entender completamente la ley y los profetas. Si no, es que en realidad entendemos en parte y no completamente. Por favor, ¿alguien más que quiera decir alguna cosa? ¿Quiera compartir con nosotros? Lo que Quizás sucede es solo, que, perdón, bueno, Dale nomás, Milagro bien, y después bueno, Mártir. sí, lo que sucede es que realmente nos han enseñado no que Moisés representa la ley ni que Elías representa a los profetas, sino que ellos están en persona ahí junto con Jesús y ellos proponen, sus discípulos proponen que ya que no queremos aquí arriba, o sea, es que ha habido una mala interpretación del texto, puesto que creemos que ellos están todos ahí en vivo, que no es lo que ellos hicieron, que cada uno dejaron como legado, sino que ellos están en persona. Por eso dice, vamos a hacerle una rama para él, otra para otra y otra para nosotros. Que es como nos lo enseñaron a sí mismos, que ellos están ahí en vida. Muchas gracias, Son, Milagro. Y justamente porque esto pasa porque no entendemos que hay una comunidad que está leyendo esto, pero que está a años del evento. Entonces, si no entendemos a esta comunidad, es que obviamente vamos a solo a interpretar a medias. Mártir y después Julio. Julio sí, Navarrete. entiendo que la transfiguración o la transformación es un proceso. Son procesos en busca de la mejor posibilidad de vida, ser como la utopía, de buscar siempre lo mejor. Siempre Jesús está adelante y no hacia atrás. Entonces Él nos va señalando el camino. Lo que pasa es que a veces nos desviamos y nos vamos a otro lado donde nos llaman, donde nos interesa, donde nos ofrecen algo y nos acomoda. Entonces allí es donde perdemos el camino de Jesús, porque Él mismo dijo, pues yo soy la verdad y la vida. Pues ahí agarrando con Felipe y Tomás, ¿verdad? Que no creían y tenían esas dudas. Pero Él le dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Solamente. Gracias, Mártir. Julio, por favor. Sí, no tengo esa Biblia a mano, digamos, pero el teólogo Charles Reedy, que es un doctor en teología, presenta justamente ese pasaje eh, como la figura de la iglesia, a Elías como los que no durmieron y en este caso a Moisés como los que durmieron. Y esa sería, digamos, la interpretación, al menos en este caso, para el rapto del Señor en este caso, y justamente como una muestra de lo que sería el reino futuro que le estaba mostrando también a los discípulos. Muchas gracias, Julio. Pero no solamente es el futuro, sino que también es el presente de una comunidad. Y eso tampoco tenemos que descuidarlo. Eh, Ujú, el, claro. Dígame, Julio. ¿O qué Sí, me va a sí, hablar? claro, claro, sí. Eso no está bien, sí. Gracias, gracias, Julio. ¿Alguien más que quisiera? Pastor,
Dígame, Antonio. Bueno, yo creo que también quedarnos con la parte que dice la voz que decía que era nuestro Padre Celestial, que le decía a él escuchar, ¿ya? Y después Jesús muchas veces nos dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces yo creo que principalmente lo que tenemos que pedirle, yo creo que al Señor es que nos dé oídos para poder oírlo, para entrar en sintonía con Él. Yo creo que eso es lo que nos falta. Eso. Así es, Antonio, muchas gracias. Quiero cerrar este momento, quiero leerles una pequeña reflexión que hice respecto de este momento, que ustedes también la van a recibir, pero que me encantaría poder leérselas ahora antes de terminar. A veces nos acercamos al relato de la transfiguración pensando que estamos frente a un momento extraordinario, casi aislado, donde la gloria irrumpe y nos deja una imagen elevada de Jesús. Pero al caminar un poco más despacio por el texto, comienza a aparecer otra cosa. No solo una revelación, sino una relectura profunda de la fe en medio de la crisis o de nuestras crisis. Las comunidades que transmiten este relato no están en un momento de estabilidad, sino de quiebre. Sus certezas han sido sacudidas, sus estructuras se han debilitado y en ese escenario necesitan volver a preguntarse quién es Jesús y cómo seguir creyendo en él. Entonces narran esta escena, no como una crónica fría, sino como una confesión en medio de muchas voces. Hay una que debe ser escuchada. Moisés y Elías están ahí, no como figuras descartables, sino como la memoria viva de la fe. Representan todo lo que ha sostenido al pueblo, la ley, la historia, la palabra profética. Pero en el centro de la escena ocurre un desplazamiento que es muy sutil, pero también es muy decisivo. No se los niega, pero dejan de ser el punto final. La voz no dice escúchenlos a ellos, sino oíd a Jesús, óiganlo a él. Y cuando todo se disipa, cuando todo ya ha pasado, solo queda Jesús. Ese solo Jesús no es el de la gloria distante, sino el mismo que ha venido caminando con sus discípulos, enseñando en parábolas, sentándose a la mesa con quienes nadie quería tocar, acercándose a los impuros, hablando de un reino que no encaja en las categorías habituales. La transfiguración no lo reemplaza por otro, sino que revela que en esa forma concreta de vivir está la voz del mismo Dios. Por eso el problema no es la tradición, ni la ley, ni la voz profética. El problema aparece cuando esas mediaciones necesarias en algún momento se convierten en sustitutos de Jesús. Cuando ocupan el lugar del criterio. Cuando dejamos de escuchar a Jesús y comenzamos incluso sin darnos cuenta a usar su nombre para sostener lo que ya creemos, lo que ya hacemos, lo que ya nos da seguridad. Y esa no es la tentación lejana, es una posibilidad siempre presente, especialmente para quienes enseñan, para nosotros, los pastores, los que acompañamos a las comunidades. Podemos hablar de Jesús, explicarlo, defenderlo incluso, y al mismo tiempo dejar de ser confrontados por esa vida, por la vida de Jesús. Podemos construir estructuras, dar discursos, formar a la gente en la fe, que terminan siendo más claras, más ordenadas, pero también más controlables y menos abiertos a la incomodidad del Evangelio. Por eso la frase a él oíd no es una consigna simple, es una invitación y una invitación que nos exige. No nos deja tranquilos
porque no solo cuestiona lo que otros hacen con Jesús, sino lo que nosotros mismos hacemos con Él. Nos obliga a volver una y otra vez a su vida, a la vida de Jesús, a su forma de relacionarse, a su manera de interpretar a Dios desde la cercanía, la misericordia y también desde la confrontación. Tal vez entonces la transfiguración no sea un escape de la realidad, sino una luz que permite verla de otra manera. No elimina la tentación, pero la ilumina. No destruye la tradición, pero la reordena. Y no nos da respuestas cerradas, sino una voz que sigue llamando en medio de nuestras propias crisis. Una voz que no podemos domesticar, pero que sí estamos invitados y estamos invitadas a escuchar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado presentes en esta noche.